Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Déjenme que les comparta pantalla para que podamos iniciar el día de hoy. Sí, me confirman por favor si están visualizando el video y están escuchando el audio. Hola, a ver. Estamos viendo las diapositivas. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, estuvimos hablando en la semana anterior sobre un caso práctico en relación a lo que es la epidemiología y la importancia de la epidemiología en torno a la salud pública, en torno al bienestar de los seres humanos. Entonces, estuvimos hablando del virus Nipah, ¿recuerdan? Estuvimos hablando también del SARS, ¿verdad? Estuvimos hablando de estos coronavirus también, que la relación que tienen con el Nipah es que en todos estos casos el reservorio es un animal y es un animal silvestre. Y eso nos lleva a entender mejor el por qué estamos utilizando estos casos reales de enfermedades, de agentes infecciosos que han causado brotes epidémicos en el mundo y muertes. ¿Por qué los estamos utilizando en este tema de epidemiología? Entonces, tanto el virus el virus Nipah, ¿verdad? Que vimos que afectaba a los cerdos en Malasia y que llegó a causar muertes en personas, tanto este virus como los coronavirus, tanto el MERS-CoV-2, perdón, el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que es el actual virus que nos tiene pues con problemas en todo el mundo, que produce esta enfermedad llamada COVID-19, todos tienen algo en común. Y es que estos virus tienen un reservorio animal. El reservorio animal que epidemiológicamente, por estudios epidemiológicos, se ha concluido son en su mayoría murciélagos, ese reservorio animal. En el caso de MERS, básicamente más bien no es un murciélago, sino que es un dromedario, un camélido, un animal de estos que tienen joroba, que se usan mucho en Medio Oriente para poder transportarse las personas en el desierto. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que estos virus originalmente coexistían desde probablemente miles o millones de años en el pasado con estos animales? Bueno, porque una de las preguntas que se hace en la epidemiología para poder darse cuenta, para poder saber eh, quién es el reservorio de donde puede infectarse un animal o el ser humano, es precisamente dónde se encuentra en la naturaleza a este microorganismo o a este agente patógeno. Entonces, realmente, si los seres humanos queremos saber el origen de nuestros problemas infecciosos, pues nos tenemos que remontar a la naturaleza. ¿Por qué es así? Bueno, porque un virus que se transmite de un animal al hombre es una amenaza potencial siempre. Claro, hay que recordar una cosa. Estos casos, el caso de Nipah virus, el caso de los coronavirus, realmente han causado estas epidemias por acciones humanas. Recuerden que los animales que se sospecha, porque en realidad todavía hay unas dudas en relación a si estos animales, si estos murciélagos, por ejemplo, son realmente los reservorios naturales o si hay otros animales que también son reservorios de estos virus. Mientras no se hagan estudios más a largo plazo, mientras no empecemos a conocer mejor a estos agentes infecciosos, no vamos a estar seguros. Sin embargo, el problema se dio
con el contacto entre estos animales silvestres y el hombre. Contacto que en la naturaleza quizás no se hubiera dado en mucho tiempo, pero que debido a que el ser humano está invadiendo cada vez más ecosistemas del planeta, está entrando en contacto con otros animales silvestres con los que comúnmente no deberíamos estar entrando en contacto. Lo mismo pasa, esto ya lo habíamos visto esta gráfica, lo mismo pasa con este virus, el ébola. Quizás ustedes han escuchado bastante hablar de, o han escuchado en las noticias sobre este virus. Este virus es un virus letal. Es un virus bien interesante porque también se ha culpado, y esto lo digo de una manera muy responsable porque así lo indican los estudios científicos, se ha culpado que el reservorio animal natural del ébola también son murciélagos. Claro, esto es una enfermedad que se origina en África y que resulta que curiosamente eh, resurge, reemerge, es una enfermedad reemergente en este continente africano cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo se encuentran eh, brotes, más que todo en localidades muy aisladas, digamos, en África, pero ya ha habido casos foráneos, ¿verdad? De personas que han llegado a África, ya sean turistas o científicos o africanos también, que viajan a otros continentes, por ejemplo, América, aquí a Estados Unidos, y la persona ha llegado con ese virus. Es un virus letal, no es un enipavirus como el Nipah, sino que es un filovirus, es, digamos, otro género, un virus diferente, pero que también tiene esa peculiaridad, ¿verdad? El que se haya encontrado o se haya culpado temporalmente, a ver qué es lo que confirman los estudios más adelante, que el reservorio animal es un murciélago también. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. El hombre se ha dado cuenta de que cada vez que surgen nuevas enfermedades, la epidemiología como ciencia nos ha demostrado que esas enfermedades han afectado a las poblaciones humanas porque el hombre ha provocado eso, por acciones propias del hombre. ¿Dónde creen que se encuentran esos murciélagos que supuestamente son los únicos culpables de la existencia o de la coexistencia con el virus ébola en África? Bueno, se encuentran en regiones adentro, ¿verdad?, del continente, en bosques, en lugares boscosos, en donde se supone que el hombre no debería de estar. Pero en África se da una cuestión también interesante, y es que culturalmente ellos consumen mucho animales silvestres, animales que van a cazar a la naturaleza, al bosque, por ejemplo. Ellos hacen mucho eso, ¿ya?, porque es parte de su cultura. Nosotros no lo hacemos porque no es parte de nuestra cultura. Pero eso, ese contacto del hombre con estos animales silvestres, ha traído muy cercanamente a nuestras poblaciones humanas estos virus que al final, pues, han causado mortalidades altísimas. Es tremendo porque de un reservorio animal que comúnmente no está enfermo, no presenta síntomas, el virus ha pasado probablemente y muy seguramente a través de fluidos hasta un huésped intermediario que casi siempre es otro animal que sí se enferma, ¿verdad?, con el virus, y que luego, porque el hombre entra en contacto con esos huéspedes intermediarios, también el hombre puede ser infectado, es susceptible de ser infectado. Eso ha pasado pues, con todos los virus que he mencionado, con Nipah, ha pasado con los coronavirus y ha pasado con el ébola también. Vamos a hablar de otro virus más adelante, que es el virus Hendra. El virus Hendra es un tema bastante interesante. Después vamos a hablar, creo que el próximo martes vamos a hablar de ese virus, porque realmente ahí nos vamos a dar cuenta, vamos a terminar de entender por qué el hombre está provocando tanta enfermedad por sus acciones. Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Lo seguimos haciendo. Las enfermedades en general, entonces, por lo menos las infecciosas, en este momento estoy hablando de infecciosas nada más,
No quiere decir que no puede incluir a enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes. Pero hablando del tema de infecciosas, las enfermedades infecciosas que el hombre ha estado a merced de ellas en las últimas décadas, han resurgido en las poblaciones humanas por acciones del propio hombre, ¿verdad? Por intromisión, casi siempre, por intromisión del hombre en ambientes naturales, por urbanización, por deforestación, por destrucción de hábitat y por consumo, ¿verdad? Por cazar por consumo a animales silvestres que contienen o que conviven con una serie de virus muy letales. Bueno, entonces, no hay duda que el hombre ha causado esto. Ahora, yo no quiero ahorita hablar de la vigilancia epidemiológica antes de irnos al aula y recordarles algo. Vamos a entrar al campus virtual, porque recuerden que estamos hablando de epidemiología, ¿no? de la distribución, de la frecuencia, de los determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas y cómo tratar de prevenir y controlar esas epidemias. De eso estamos hablando en este momento y lo estamos hablando con casos prácticos. Ahora, yo quiero mostrarles algo. Todo esto que hemos hablado de las epidemias, que lo estudia, por supuesto, la ciencia llamada epidemiología, tiene una connotación ambiental siempre, tiene un aspecto ambiental siempre, porque recuerde que nosotros estamos en contacto constante, en contacto directo y permanente con el ambiente que nos rodea. En la unidad 2 del aula, en este enlace que dice blog a introducción a la epidemiología ambiental, que es esta página que tengo abierta aquí, si usted le da clic ahí, se va a ir a un blog especializado en el tema de epidemiología ambiental. Y yo quiero que veamos un concepto importante. Quiero que veamos el concepto que aparece aquí en este blog. Mire el título, introducción, aquí está, introducción a la epidemiología ambiental, el caso de la contaminación atmosférica. Yo les había mencionado ya, bueno, esta publicidad molesta mucho, yo les había mencionado ya que uno de los mayores enfoques de la epidemiología ambiental es el estudio de la contaminación. Porque es bien sencilla la relación, ¿no? Es bien sencilla la razón, ¿verdad? Y es porque entre más seres humanos somos, más contaminamos. Contaminamos más el agua, el aire, el suelo, los alimentos. Entre más somos, hay un mayor crecimiento demográfico en el mundo y hay cada vez más seres humanos, pues contaminamos más. Porque además extraemos más del ambiente. Entonces, fíjese lo que dice acá, en esta pestañita que está acá, de cuál es la definición que dan en el blog sobre lo que es epidemiología ambiental. Y de ahí vamos a partir para hablar de estos contaminantes que son tan importantes desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, fíjese, ahí dice que la epidemiología ambiental estudia cómo los factores ambientales, dentro de estos factores ambientales están factores físicos, químicos o biológicos, cómo afectan a la salud de las poblaciones. Eso es lo que es la epidemiología ambiental. Es buscar responder el cómo un factor ambiental provoca o afecta el bienestar y la salud de las poblaciones humanas, ¿verdad? Eso es. Pero atienda usted aquí que en la definición dice factores ambientales y menciona factores físicos, químicos y biológicos. Usted podría preguntarse, ¿cómo voy a saber yo qué factores son físicos en la naturaleza, qué factores son químicos o qué factores son biológicos, de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos para evitar enfermar? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, entonces eso lo vamos a ver ahora en una presentación breve en la que vamos a estudiar a esos factores ambientales de acuerdo a su naturaleza. Esto entiéndalo muy bien.
Ahorita lo que vamos a hablar es de la naturaleza de los factores ambientales que pueden conducir a problemas de salud en poblaciones humanas. Naturaleza. ¿Ya? Escuche bien esto, ¿verdad? Y grábeselo en su mente. Entonces vamos a hablar ahorita de unas categorías de factores, porque vamos a ver tanto los factores físicos, químicos y biológicos, y con algunos ejemplos vamos a entender cómo la alteración de esos factores en el ambiente puede generar problemas de salud. Entonces, nos vamos a ir vamos a analizar esto y vamos a empezar con los factores físicos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los factores físicos? Como dice ahí, los factores físicos en un sentido amplio engloban o incluyen las condiciones externas que nos rodean. Pueden originarse en la atmósfera o por la provocación humana. Esto es un concepto, pero el concepto lo vamos a entender ahora, aplicándolo. Entonces, volvamos a repetir el concepto, pero los conceptos son importantes porque después usted los entiende. Primero los aprende, pero luego los entiende. Entonces, factores físicos dice que engloban o incluyen las condiciones externas que nos rodean, externas a nosotros, los seres humanos, a nuestro cuerpo. Pueden originarse en la atmósfera o por la provocación humana. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta, que pueden generarse en la atmósfera o el hombre puede provocarlos en cualquier momento. Entonces, dentro de los factores físicos, dentro de los factores ambientales físicos, tenemos esta pequeña lista. Pueden haber más, obviamente hay más, pero estos son, digamos, los que más pueden afectar nuestro bienestar y nuestra salud. Las radiaciones, por ejemplo. Porque las radiaciones pueden ser o radiaciones ionizantes o pueden ser radiaciones no ionizantes. Ya vamos a hablar un poco más de esas radiaciones. Las erupciones volcánicas. Claro, en esta lista usted va a ver que, como decía la definición, esos factores físicos pueden originarse en la atmósfera o pueden ser provocados por el hombre. Las erupciones volcánicas son un ejemplo de un factor físico que el hombre no provoca, ¿verdad? Las erupciones volcánicas son producto del movimiento o de la dinámica natural del planeta Tierra. Puede ser, claro, que claro que hay una intervención humana en esto en el sentido de que el clima está conectado con otros fenómenos físicos que ocurren en la Tierra, incluidas las erupciones volcánicas. Entonces, debido a que el ser humano está alterando el clima, si el clima se altera, va a haber una repercusión también en esos otros factores. Entonces, de alguna manera, los seres humanos estamos provocando, digamos, una mayor frecuencia de erupciones volcánicas. Usted lo ha visto, por ejemplo, hace meses atrás, el año pasado, en España, recuerda, en Isla Canarias, un volcán que se abrió, en realidad no era un volcán propiamente, sino que era, como decir aquí, la isla de Amapala, por ese fenómeno, comenzó a salir lava, que estuvo más de 40 días saliendo lava. Y eso ya modificó completamente, no solamente la estructura, sino también la estructura del lugar, de la isla misma, sino también modificó la vida de las personas que ahí vivían. Gente que tuvo que dejar sus casas porque fueron destruidas sus casas, gente que se enfermó, gente que vivía de los siembros que tenían en esa zona, que destruyó la lava. Y ahora hasta se ha formado una nueva parte de la isla, porque obviamente la lava es material caliente que cuando se enfría forma suelo, nuevo suelo. Entonces, todo tiene que ver con el hombre en realidad. O sea, todos los fenómenos que ocurren en nuestra Tierra, en nuestro planeta, el hombre algo tiene que ver. Aunque creamos que estos son factores naturales al 100%, pero el hombre tiene algo que ver con esto. La temperatura, ¿verdad? También es un factor físico importante que se altera por acciones humanas también. La temperatura atmosférica se altera por el depósito de gases que el hombre hace por quema de combustibles, en incendios forestales, etc. La luz es otro factor físico importante. No sé si han considerado esto, pero, por ejemplo, casi siempre en abril en Honduras, aquí en Tegucigalpa, hablando de Tegucigalpa y Comayagüela, casi siempre en el mes de abril
hay unas partículas suspendidas en el aire que son producto de dos cosas. Uno, producto de quema de combustibles fósiles, la gasolina, diésel, madera. Y por otro lado, por las quemas que se dan, ¿verdad? Por los incendios forestales que se dan. Entonces, y por las bajas presiones que hay en esos meses cálidos. En abril casi siempre usted va a ver que Tegucigalpa, como mi abuela, está rodeada de una bruma oscura. Son partículas producto de la quema de combustible, de la quema de bosque, que están suspendidas en el aire y que van a afectar la luz que refleja el sol hacia la superficie de la Tierra. Por eso es que usted ve los días de abril, siempre los mira opacos o mira el cielo como amarillo. El olor es un factor físico, el ruido, la presión atmosférica, dependiendo de qué tan alto usted vaya. Si sube a una montaña, pues la presión atmosférica va a variar, o si usted se mete hacia el agua, entre más profundo vaya en el agua, la presión aumenta. La precipitación, o sea, la lluvia no solamente en forma de agua, sino en forma de nieve, en forma de granizo. La humedad relativa del aire, o sea, la cantidad de agua que hay evaporada en el aire. El viento y la polución. Cuando hablo de polución, me refiero precisamente a esas partículas en el aire que quedan suspendidas generalmente por quema de combustibles fósiles que involucran también la quema de madera. Entonces, estos son una lista de factores físicos para que usted vaya comprendiendo mejor por qué la epidemiología ambiental se enfoca en estos aspectos y cómo estos aspectos pueden generar problemas de salud y obviamente alterar el bienestar de las poblaciones humanas. Nos estamos enfocando en las poblaciones humanas, pero recuerde que ya entendimos que la salud tiene que ver con la salud del ambiente, del ecosistema y de todos los componentes vivos de otras especies, de organismos que coexisten con nosotros también en este planeta y que viven en esos ecosistemas. Cuando hablábamos de tipos de radiaciones, ya que estamos hablando de factores físicos, recordemos a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Esto de ionizante o no ionizante tiene que ver con la potencia de esa radiación. Recuerde que las radiaciones son energía que viene desde el Sol, o energía que se emite por aparatos creados por el hombre, ¿verdad? Entonces, las radiaciones ionizantes son bien poderosas, son radiaciones muy fuertes, y cuando digo poderosas, es que son capaces de atravesar la piel y llegar llegar a las células de su cuerpo, de nuestro cuerpo, y llegar hasta el núcleo de las células, donde está el ADN. Y si llega al núcleo, esa radiación provoca ruptura de la molécula de ADN, y eso es lo que provoca una serie de problemas de salud terribles, como por ejemplo los cánceres que hay en la piel. Un ejemplo. Otros tipos de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, etcétera, tiene algunas veces que ver con las radiaciones que estamos recibiendo. Dentro de esas radiaciones ionizantes muy potentes que pueden destruir la molécula de ADN en nuestro cuerpo, no solamente el del hombre, sino el de otros organismos vivos, están los rayos X y están los rayos gamma. La atmósfera filtra los rayos X y los rayos gamma, o sea que los rayos X y gamma que vienen del Sol no los recibimos aquí en la superficie del suelo, en la Tierra, ni en la superficie del agua. ¿Por qué? Porque la atmósfera los absorbe y los hace rebotar, digamos, otra vez hacia el espacio, porque son radiaciones tan poderosas que si llegaran todos los días, recibiéramos una dosis alta de esas radiaciones por parte del Sol, todos los seres vivos en este planeta ya hubiéramos muerto. Pero, ¿por qué corremos peligro de esas radiaciones ionizantes? Bueno, por dos cosas. Uno, porque la atmósfera ha ido destruyéndose debido a acciones del hombre, debido a la contaminación que el hombre hace del aire, ¿verdad? Con muchas sustancias químicas, ¿verdad? Y por otro lado, hay aparatos que el hombre construye, crea, que utilizan elementos radioactivos, que desprenden una gran cantidad de radiación ionizante, como los tomógrafos, como los aparatos de rayos X que se usan en los hospitales y esto. Entonces, eso tiene que estar regulado. Si usted recibe dosis muy elevadas de estos rayos, entonces usted va a tener problemas muy serios, probablemente cáncer, lo más seguro es que le va a dar un cáncer. Ahora, también dentro de las partículas ionizantes hay otras partículas también,
como las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones, que vienen también desde el Sol, pero que la atmósfera, gracias a que está ahí, puede administrar muy bien esas energías de tal manera que no lleguen a los seres vivos y no nos afecten la salud. Las radiaciones no ionizantes no son tan potentes y si nos llegan, no necesariamente nos van a causar un daño. Eso ya va a depender de la dosis que recibamos. Dentro de estas están los rayos infrarrojos que vienen del Sol. Los infrarrojos, no se le olvide, son esos rayos, esa energía que viene del Sol que calienta el aire, la tierra y el agua. Cuando usted sale al mediodía, a la intemperie y camina, el calor que siente o el calor que sentimos en general cuando salimos de nuestra casa o incluso dentro de nuestra casa es producto de los rayos infrarrojos. También están los ultravioletas, que hay 3 tipos de radiación ultravioleta. Y una de ellas sí provoca cáncer en la piel porque es más fuerte que las otras 2. La luz visible, que es la que hace posible que veamos todas las cosas, porque es la luz que llega a nuestros ojos y se refleja en los objetos y podemos entonces nosotros observar. Las radiofrecuencias, por ejemplo, la frecuencia de AM, FM, que escuchamos en radio, también son radiaciones no ionizantes, y las microondas y los rayos láser. Las microondas sí pueden ser dañinas dependiendo de la dosis, lo mismo que las ultravioletas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí se muestra más fácilmente cómo las radiaciones ionizantes son consideradas radiaciones de onda larga. Entonces, cuando se habla de radiación de onda larga, se dice que no es tan potente como para destruir el ADN, sino está recibiéndose en una dosis muy frecuente y alta, ¿verdad? Y las ionizantes es así, son radiaciones de onda corta, muy poderosas, capaces de atravesar la piel, los huesos y llegar hasta todas las células del cuerpo y provocar mutaciones en el ADN, ruptura, destrucción de la molécula de ADN y por tanto problemas de salud. Aquí voy a hacer una aclaración con relación a las microondas y es que lastimosamente en la actualidad los seres humanos estamos inundados artificialmente de microondas. ¿Por qué? Porque las computadoras, los celulares y otros aparatos que utilizan Wi-Fi, ¿verdad? Esta transmisión de datos que se da a través de esta tecnología Wi-Fi, todos los aparatos que usen Wi-Fi reciben y emiten microondas. Entonces, en la actualidad, debido al avance de la tecnología y al uso de estas tecnologías para los celulares, que ahora ya no podemos vivir sin ellos, lo cual es absurdo, lo cual es ridículo, porque en realidad no los necesitamos, estamos recibiendo cada día más radiaciones de microondas. Incluso hay gente que le pagan como 40.000 lempiras al mes por permitir que en su casa, en el patio de su casa, le pongan una antena de repetición o de recepción de microondas. Esa gente está igual recibiendo una carga mayor todavía de radiaciones de microondas. Entonces, la verdad es que los estudios científicos todavía tienen mucho que decir a este respecto, pero por eso es que se recomienda que usted un celular, cuando contesta, no lo conteste directamente en su cabeza, en su oreja, sino que utilice un manos libres o utilice los audífonos, que para eso están. No es para escuchar música, es para contestar mensajes o llamadas. Aunque el celular ya no lo usamos para llamadas, el celular más que todo es para ver cosas en internet o para chatear. Aunque ya no usamos el celular como se usaba al principio. Pero está demostrado también, hay estudios que demuestran, que si usted recibe una dosis muy alta de radiaciones de microondas, usted puede llegar incluso a ser estéril. Pasa con ambos sexos, pero puede ser más fácil que un hombre quede estéril por radiaciones no ionizantes de microondas. Pero una mujer también, ¿verdad? Pero los hombres están, digamos, en un mayor riesgo por un asunto anatómico, fisiológico de las gónadas masculinas, que son los testículos, y la forma como funcionan y cómo están construidos.
Entonces, las recomendaciones es que uno no debe de usar los celulares pegados en la cabeza, no debe de utilizar tanto estos aparatos tampoco, menos tenerlos en su cuarto hasta cuando duerme, y no ponerse la computadora, por ejemplo, en las piernas y trabajar así, porque está recibiendo entonces sus gónadas, sus ovarios y sus testículos están recibiendo microondas. Y eso a la larga puede causarle esterilidad, entre otras cosas. Los estudios están alarmando a las personas porque realmente no vivíamos antes con esto. Hace 30 años no teníamos estos problemas con estas radiaciones de microondas, porque no teníamos estos aparatos. El día de hoy sí. Entonces, claro, la tecnología ha aumentado, pero también los riesgos a la salud han aumentado debido a esa tecnología. Solo para ilustrarles un poco la potencia de las ondas largas y de las ondas cortas. Las ondas largas son estas. Bueno, realmente son onda corta, pero aquí todas son ondas cortas realmente. Las partículas alfa, beta, los rayos X, los rayos gamma y la lluvia de neutrinos, que aquí dice neutrones, pero en realidad el nombre debe ser neutrino. Pues resulta que observe partículas alfa son absorbidas, digamos, en su mayoría por la atmósfera, y entonces las partículas alfa que nos llegan a nosotros no atraviesan necesariamente nuestro cuerpo. Las partículas beta, que también son absorbidas por la atmósfera, vea, esas sí son capaces de atravesar el cuerpo, aunque se detienen en metales, como por ejemplo el aluminio, no pasan de aluminio. Los rayos X, observe, penetran obviamente el cuerpo completamente, pueden penetrar el aluminio y se detienen en el plomo. El plomo no lo penetran, por eso es que en los hospitales, en donde tienen máquinas de rayos X, o tomógrafos o resonancias magnéticas, las personas utilizan protecciones de plomo, ¿verdad? Cuando usted va a hacerse una radiografía, ve que el radiólogo o la radióloga que va a tomar la radiografía se pone un traje que tiene plomo, porque no va a pasar esa radiación a su cuerpo. Y vea usted los rayos gamma, que son, junto con la radiación de neutrinos, los más potentes, esos atraviesan el plomo hasta el concreto también. Entonces, esto es un ejemplo de cómo factores físicos como la radiación pueden determinar salud o enfermedad en los seres humanos. Factores químicos. Bueno, la verdad es que lastimosamente los seres humanos utilizamos demasiados productos químicos para todo. Productos químicos para limpieza, los medicamentos que tomamos en su mayoría son químicos sintéticos, no naturales. Utilizamos químicos en los laboratorios, utilizamos químicos como fuente de combustible, utilizamos químicos en todas partes. Entonces, los factores químicos son todas aquellas sustancias que utilizamos en el día a día. Ya ni siquiera hablamos de productos químicos peligrosos que se usan en la industria, o en laboratorios en donde trabajan con químicos. No, estamos hablando de productos que usamos día a día. Esos son factores químicos importantes que pueden determinar salud o enfermedad. Como dice acá, los factores químicos son los que más incidencia tienen sobre la salud ambiental. Recuerda que estamos hablando de factores ambientales. ¿Por qué se habla de que los factores químicos son los que mayor incidencia tienen sobre la salud ambiental? Bueno, solo piensen en el plástico, por ejemplo. El plástico es una construcción humana que deriva de los hidrocarburos, ¿verdad? Que son unas moléculas naturales que hay en la naturaleza, forman parte del combustible, del petróleo, forman parte del gas natural, etc. Entonces, los seres humanos hemos creado el plástico. Dígame usted si el plástico no ha contaminado la Tierra. Dígame usted si el plástico no ha causado tremendas muertes de organismos vivos por todo el planeta, y el plástico se sigue acumulando. Parece que es un problema que no vamos a resolver los seres humanos, el plástico, porque una bolsa de plástico en la naturaleza tarda entre 200 y 500 años antes de que se pueda como digerir, digamos, por la tierra. Incluso hasta más en algunos casos. Ahora, para darles otros
otro panorama de cuáles son estos factores químicos, ambientales químicos, aquí vamos a dar una lista. Por ejemplo, en el caso de las erupciones volcánicas, en parte porque cuando hay una erupción volcánica se emiten un montón de gases a la atmósfera. Y esos gases, obviamente, al sumarse a la atmósfera, van a provocar efectos dañinos, no solamente al equilibrio natural de la Tierra, sino también a, obviamente, la salud del hombre. Los medicamentos que utilizamos, tintes que utilizamos, sustancias químicas disueltas en el aire que a veces ni nos damos cuenta de que estamos produciéndolas, como por ejemplo antes con los aerosoles, ¿verdad? Que utilizábamos como fijadores de pelo, como pinturas o como desodorantes, que gracias a Dios el día de hoy ya no se utilizan tanto. Sustancias químicas disueltas en el agua, todo lo que esté disuelto en el agua que contamine el agua va a provocar un problema serio al ecosistema y a la salud del hombre. Obviamente los pesticidas, herbicidas, detergentes, lubricantes, solventes industriales o compuestos químicos que se usan en la industria para fabricar plástico, para fabricar un montón de cosas más que usamos día a día, como el tolueno, el benceno, gases como el metano, dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos o CFCs, los plásticos, los cosméticos, las toxinas de plantas y animales en menor grado y preservantes de alimentos, por ejemplo. O sea, la lista continúa, la lista es inmensa. Aquí solo estamos dando unos ejemplos. Y cuando hablamos de factores biológicos ambientales biológicos, estamos hablando de seres vivos o productos de seres vivos. Entonces, todo ser vivo o productos derivados de los seres vivos, como por ejemplo toxinas o venenos que vienen de animales y plantas, que son capaces de inducir o desencadenar problemas de salud en las personas. Incluye a los microorganismos como otros seres vivos macroscópicos. Estamos hablando de factores biológicos, cualquier organismo vivo, sea unicelular, microscópico, o sea macrocelular o macroscópico, o cualquier producto que derive de un ser vivo que pueda causar un daño, como los venenos o las toxinas producidas por bacterias, por plantas, por hongos o por animales. Esos son factores ambientales. Recuerda que estamos hablando de la naturaleza de los factores ambientales, ¿verdad? Y dentro de esos factores ambientales biológicos, bueno, como ya dijimos, ¿verdad? Están partículas virales, bacterias, priones, que los priones son proteínas alteradas genéticamente. Por ejemplo, investiguen un poco por su cuenta para que aumenten su conocimiento sobre la enfermedad de las vacas locas. ¿Recuerdan haber escuchado ese término, en la enfermedad de las vacas locas? El origen de esa enfermedad, que comúnmente afecta a los bovinos, a los animales con pezuña, como el ganado vacuno, las vacas, el origen de esa enfermedad fueron unas proteínas alteradas en la comida de esos animales. Eso se llama prión. Es una proteína modificada, alterada genéticamente, que causa problemas físicos. Entonces también los parásitos, dentro de los parásitos podemos encontrar parásitos que son protozoos, como el que provoca el mal de la malaria, por ejemplo, un protozoo, o parásitos helmintos, como las tenias, por ejemplo, que son helmintos. También parásitos que son hongos unicelulares, ¿ya? Como el Aspergillus, por ejemplo, o el Penicillium. Parásitos animales, ¿verdad? Como pulgas, garrapatas, piojos, etc. Hongos, plantas, animales y toxinas, como había mencionado, por ejemplo, toxinas de origen vegetal, de origen animal o incluso de otros organismos como toxinas producidas por bacterias o producidas por hongos. Y esto es sumamente importante que usted lo recuerde. Todos los factores que acabamos de ver, su efecto nocivo sobre la salud va a depender de la dosis. Bueno, no solamente de la dosis. Vamos a ver que depende de otros factores también, pero la dosis es muy importante. ¿Qué es la dosis? ¿Cómo entendemos el término dosis? Epidemiológicamente hablando. Bueno, el término dosis hace referencia a la cantidad de una sustancia o radiación
a la que estamos expuestos por razones controladas o no, por razones conscientes o no, ya sea que usted decida o no. Eso es la dosis, es la cantidad de la sustancia que usted está recibiendo o a la que está expuesto, o la cantidad de esa radiación a la que está expuesto. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en algunas fotografías que nos pueden ejemplificar esto. Por ejemplo, esto. Lo que usted está observando ahí es claramente una contaminación ambiental. En principio, usted observa que el agua está contaminada en esas imágenes. En esta imagen de aquí de la derecha. Las tres imágenes están conectadas. Fíjense que esto es una industria de telas, así como existía o funcionaba Textiles Río Lindo, aquí en Honduras. Aquí había una fábrica de Textiles Río Lindo, aquí por la colonia, ¿cómo se llama ahí? Pradera. Ya me voy a acordar, creo que sí, creo que era por la Pradera. Pues resulta que, ¿por qué la actividad de una industria textil que produce hilo, que produce telas, es una fuente importante de contaminación ambiental? Bueno, piensen lo siguiente. Se utilizan muchos tintes químicos en esta industria. ¿Para qué? Bueno, para teñir los hilos que al final van a dar los patrones de color en las telas. Pero casi siempre, por razones de economía, no se utilizan tintes naturales que no contaminarían tanto, sino que se utilizan tintes sintéticos que son producidos y fabricados en laboratorios, que no son moléculas naturales, son moléculas sintéticas. Y el problema es que recuerde que en todo sistema hay procesos que al final producen salidas o que producen vertidos. Y aquí esta industria contamina el agua o contaminaba el agua, si hablamos de la fábrica que había aquí en Tegucigalpa, de Textiles Río Lindo, por dos razones. Uno, porque el agua que salía de la fábrica iba caliente como producto del teñido de las telas. El agua estaba caliente. Y al salir caliente, o sea, al salir con una temperatura mayor a lo normal, y al llegar esa agua caliente a una fuente natural, como un río, una quebrada, un arroyo, etcétera, esa temperatura de esa agua iba a contaminar por temperatura la fuente de agua natural. Hay un río que pasa por ahí, pues esa zona de Comayagüela, unas quebradas que pasan por ahí que fueron contaminadas altamente, y el mismo río Choluteca fue contaminado con estos productos. Y por otro lado, obviamente los residuos de esos tintes sintéticos fueron a dar al agua. Y el resultado, esta no es una foto de ahí, pero es una fotografía de otro lugar en donde la industria textil contaminó el agua. Vea usted cómo se observa. Usted con solo verlo y olerlo, estando en el lugar, usted se daría cuenta de que esa agua está contaminada. Porque recuerde que un contaminante es aquello que se agrega a un ambiente o a un sistema, se agrega, que no estaba ahí antes, en una cantidad que causa problemas. O sea, podríamos decir en una dosis que causa problemas. Esto pasaba cuando estas industrias estaban aquí en Tegucigalpa. Claro, donde existe esta industria va a provocar este tipo de contaminación. Ahora yo les pregunto, la contaminación que se observa en esta fotografía debido a los efluentes o a los subproductos de la producción de telas de esta industria, ¿de qué naturaleza son? ¿Son factores físicos, químicos o biológicos? ¿O de qué naturaleza son esos contaminantes? Pues aquí hay, Químico. por un lado, obviamente son químicos, por un lado, porque se están agregando sustancias químicas sintéticas al agua. Y con eso está alterando la química del agua, la vida de los organismos que viven naturalmente en esa agua y de los organismos que viven en contacto con el agua y que no necesariamente son acuáticos, sino también son terrestres, incluido el hombre.
Pero aparte de factores químicos, ahí hay factores físicos. ¿Por qué factores físicos? La temperatura. Esos tintes y el agua caliente que sale de la industria, calienta el agua natural. Y el calor, la temperatura, recuerde, es un factor físico. O sea que ahí están involucrados factores contaminantes de naturaleza química, pero también factores contaminantes de naturaleza eh, física. Ahora, si les muestro esto y observamos a una persona que ha sido no picada, porque eso de picadura no es correcto, es una mordedura, que ha sido mordido por una araña venenosa, que tiene veneno. Esa persona entonces ha sido contaminada ¿por qué factor? ¿O por qué factores? Si hablamos de un veneno, una toxina. Biológico. Biológico, porque hablamos de un producto de un animal, en este caso, que es el veneno o las toxinas, que llegaron al cuerpo de la persona y le causaron un envenenamiento o un cierto accidente. Pero también hay otra naturaleza, aparte de biológicos, hay otro Físico. No, químico. Porque recuerden que el veneno, a pesar de que es producido por un animal, es un producto de un animal, en este caso, también es una sustancia química, ¿verdad? Es una molécula química. O sea, ahí para que ustedes vean que los factores de los que acabamos de ver, no es uno nada más el que puede afectar, ¿verdad? Que casi siempre se combinan, casi siempre están combinados en un evento de salud. ¿Y esto? Creo que si ustedes se fijan, lo que estamos tratando de ilustrar en esa foto es la cantidad de carteles que hay ahí, ¿verdad? ¿De qué naturaleza serían esos contaminantes o esos factores contaminantes? Físico. Físico, correcto. Eso es contaminación visual de naturaleza física, exactamente. ¿Y esto? ¿Cuál sería la naturaleza de esos factores? Ese factor es El ruido. obviamente el ruido. Físico. Ajá. ¿Y de qué? Correcto. Es de naturaleza físico. Entonces, es para que ustedes vean cómo todos los días, y escúchenme bien, todos los días, no hay un día que no, nosotros, cada uno de nosotros está expuesto en donde quiera que esté. Puede estar acostado en su cama, puede estar comiendo en el comedor, viendo televisión, o puede estar caminando en la calle, puede estar en la universidad, en el hospital, etcétera. En todo lugar, en todo momento, nosotros estamos a merced de una suma de factores físicos, químicos y biológicos que pueden alterar nuestra salud, nuestro bienestar y provocarnos problemas y problemas serios. Y lastimosamente, como les digo, todos los días estamos expuestos a esto, absolutamente todos los días. Y voy a hacer, voy a hacer unas comparaciones. Por ejemplo, parece que no estamos conscientes que el ruido, así como se observa en esa diapositiva, parece que no estamos conscientes de que el ruido altera la respuesta inmunológica, así como las radiaciones, así como otros factores más. Pero si hablamos de ruido, se altera mucho la respuesta inmunológica. Una persona que está expuesta a mucho ruido diariamente va a tener en algún momento una fluctuación de su respuesta inmune que puede llevarlo a un problema de salud serio. Por ejemplo, si usted tiene bajas las defensas, ya sea porque está estresado, esté deprimido o porque está expuesto a esos factores que lo deprimen, inmunológicamente hablando, usted puede ser víctima de una tuberculosis, por ejemplo,
Porque resulta que en Honduras, no sé si lo sabían, pero en Honduras, por lo menos una vez a la semana, por lo menos, la bacteria que produce la tuberculosis entra en nuestros pulmones, por lo menos una vez a la semana, a todos nosotros. La razón del por qué esa bacteria no produce en nosotros la tuberculosis es porque tenemos un sistema inmune que está encendido, pues prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sin embargo, ese sistema inmune, esa respuesta inmunológica, es como el volumen de un aparato electrónico. Se baja y se sube, dependiendo de los factores que afecten el cuerpo. Entonces, eso es bastante lastimoso porque cada vez el hombre produce más ruido, produce más contaminación visual, produce más basura, produce más contaminación al agua, al aire, a los alimentos, y cada vez estamos reduciendo más nuestra expectativa de vida. Y todo esto es un problema de salud pública que tiene un origen ambiental. Entonces, por eso es que estamos hablando en este momento de este tema de la epidemiología ambiental, que es tan importante, porque es que en realidad todo tiene origen en el ambiente. Las enfermedades tienen un origen en el ambiente que nos rodea. Y para terminar, solo quiero mostrarles algo que es bien importante, y es que esto lo vamos a ver un poquito más en la próxima clase, pero resulta que cualquier evento en salud que se presente en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento, es susceptible de ser mapeado. Los mapas que se utilizan en epidemiología ambiental o en epidemiología en general son importantes porque nos dicen dónde están ocurriendo los eventos y cuál es la magnitud de esos eventos. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la epidemia de Zika que hubo en el 2017, se logró mapear en qué parte del mundo surgió una epidemia o un brote epidémico de esta enfermedad, del Zika, de este virus, y se logró obtener como un producto esto que ustedes ven aquí. Ya había mostrado otro mapa antes en donde se observaban estos círculos. Los círculos no solamente determinan la distribución del evento, en qué parte, en qué país, en qué región del continente, etcétera, se presentó ese evento, sino también los círculos muestran, dependiendo de si son pequeños, o dependiendo del diámetro del círculo, que si es pequeño, si es grande, hablan de la magnitud, qué tantos casos hubieron y si realmente fue algo leve, fue moderado o fue algo grave. Entonces, el tema de los mapeos en epidemiología son sumamente importantes para tomar decisiones, para saber qué tan grave es el problema y qué medidas tomar, qué formas tenemos de hacer prevención también. Entonces, por eso el mapeo en epidemiología es sumamente importante. Todo puede ser mapeado, todo, absolutamente todo. Incluso los eventos que son provocados por esos factores que acabamos de ver, igual pueden ser mapeados. Y se usan, o sea, incluso los mapas, como aparece en el aula, se usan a nivel comunitario mapas para identificar eventos también. De eso vamos a hablar después, no hoy. Pero quiero que consideren esto del mapeo de estos eventos en salud, porque vamos a hacer ahí una relación importante en la próxima clase. Y solo para concluir hoy, quiero dejar esta idea en su mente, y es que el equilibrio ecológico es salud. Es decir, si los seres humanos cambiamos nuestra forma de interactuar con el ambiente en donde vivimos, vamos a obtener mejores resultados en cuanto a la salud pública. Si contaminamos menos el agua, el aire, el suelo, si tratamos de hacer un control demográfico en la población humana, cosa que es bien difícil, ¿verdad? Porque, bueno, el derecho a la procreación es eso, un derecho. Sin embargo, no podemos seguir como estamos, los seres humanos en este planeta, interactuando de esta manera con este planeta porque estamos destinados a la perdición, estamos destinados a desaparecer si seguimos así.
Entonces, mantengamos en mente todo esto que acabamos de ver para que podamos hacer unas relaciones después, ¿verdad? De la situación en la que nos encontramos los seres humanos en relación al ambiente y nuestra salud. Bien, vamos a terminar ahí. El día de ayer, según el calendario, yo debía activar el cuestionario. No lo activé ayer por razones en realidad de trabajo. Tuve un atraso, o sea, pues fue culpa mía. No es que no se esté cumpliendo el calendario. Si ustedes ven, estamos cumpliendo el calendario. Lo de ayer fue una cuestión, digamos, no predeterminada, sino que fue algo que pasó. Pero ya está activado y ese cuestionario, como dice ahí, usted lo puede contestar entre hoy y el próximo lunes. Lunes siguiente, que es lunes 7, se cierra a medianoche para que usted pueda terminar, en caso de que no lo empiece ahorita. Entonces, ahí está activo. Entonces, seguimos utilizando el calendario que hay que seguir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de algo, y dejamos el micrófono abierto para que usted lo pueda hacer. Buenas tardes, Lick. El examen sigue programado para el 8 de marzo, ¿verdad? Según el calendario. Creo que era el 9 más bien. Me parece que era el 9. Revisémoslo para que estemos seguros. Vamos a ver. Tengo el examen. Veamos. A ver, vamos a abrir el calendario para que no nos perdamos ahí. Ah, no, sí, ya estaba abierto. A ver, calendario dice. Segunda unidad. Tiene Segundo razón. parcial, miércoles 9. Sí, tiene razón, el 9. Sí, entonces sería el próximo miércoles. Recuerden que los exámenes los estamos haciendo para evitar problemas de horario a la hora de clase, ¿verdad? De 1 a 2 de la tarde. El miércoles, recuerden, es un día dentro de los 3 días que se da la clase, aunque no recibamos una videoconferencia ese día, pero es un día hábil dentro de la clase. Entonces, miércoles 9. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, entonces continúen con los avances en cuanto a lecturas y ver los seminarios web que están ahí en la página del aula para que podamos avanzar, que ustedes puedan avanzar y terminar con el contenido. Si no hay nada más, nos quedamos ahí. Son las 2:03, nos pasamos 3 minutos hoy. Les deseo una feliz tarde, buen día. Y recuerden siempre estar atentos a cualquier aviso, ¿verdad? Que se les mande por el chat. Bueno. Gracias, Lick. Por nada, Gracias, saludos. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.